Hoy queremos referirnos en nuestro programa a un libro muy especial escrito por el enfermero de pediatría del Hospital General de Segovia. Él es también segoviano. Marcos Pastor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Se titula Un día más, un día menos, crónica de una pandemia en Segovia. Lo primero, ¿cómo surge la posibilidad de escribir un libro? Bueno, pues una vez que había terminado la cuestión más grande del hospital, cuando ya estábamos en descenso de pacientes y incluso diría yo en mínimos casi, un día pues, pensé, voy a tomar unas notas así tal, por si un día me da por escribir un libro. Y bueno, pues esas notas se las comenté a mi padre, que había escrito libros anteriormente, y bueno, pues le gustaron, yo no pensaba que le fueran a gustar, pero le gustaron y me animó a escribir un poco más y luego él pues ya habló con la editorial a ver si les podría interesar, pues cuando teníamos un par de páginas nada más, no había mucho. Y les pareció muy buena idea y bueno, pues me animaron a terminarlo y pues fue cosa de menos de un mes. ¿Es tu experiencia a lo largo de esos meses tan dramáticos que se vivieron aquí en Segovia? Sí, eso es un poco mi relato tanto personal de mi vida privada como profesional, sobre todo se centra en marzo y abril el libro. Alguna notilla de antes, pues como para entrar un poco en la temática, alguna de después, pero sobre todo va concentrado en lo que sucedió esos 2 meses. Experiencia, me imagino, que marca para toda la vida. Bastante, yo creo que esto es una experiencia que también nos tiene que servir para aprender, sobre todo, ¿no? El pensar que si nunca pasa algo, no quiere decir que haya que abandonar el conocimiento o la preparación, sino hay que mirar un poco de cara al easy, no vaya a ser que luego nos pille el todo como creo que nos ha pasado en todo el mundo. Estuviste escribiendo este libro, bueno, pues en ratos libres, ¿no?, que uno tenía. Sí, bueno, como ya había terminado un poco la parte más, la parte más grande, ¿no? El inciso más grande de pacientes, ya volvíamos a tener turnos normales en el hospital y, bueno, pues cuando llegaba a casa, me ponía ahí en el ordenador media hora, una hora, y bueno, pues cuando ya le fui cogiendo forma unas horitas más, pues alguna vez me acosté muy tarde incluso, pero sí fue un poco, todo empezó con días libres hasta que bueno, como había que hacerlo bien, pues ya empezamos a darle una forma de verdad y ya sí que dediqué pues días libres enteros, correcciones y demás hasta que salió entero el libro. ¿Cuál es el capítulo más complicado que te ha costado escribir? Pues es uno que está llegando al final, que habla de las experiencias negativas del hospital, incluso cuento alguna anécdota y sobre todo me ha costado porque la verdad que cuando lo estaba escribiendo no era un buen recuerdo como tal, sino que incluso a veces pues me ponía triste, porque es que hablo, pues por ejemplo, del fallecimiento de un familiar de una compañera y ese fallecimiento sucedió en mi unidad. Y claro, esas cosas te dejan un poco dolido, ¿no? De no poder hacer absolutamente nada. Y mi compañera, sin embargo, fue la que vino, nos dio una carta de agradecimiento. O sea, todo lo contrario a lo que puedes esperar de que esté ella mal, sino venir y decir gracias porque sé que lo habéis intentado y pues eso al escribirlo la verdad que me iba ahí tocando y pues como eso hay alguna experiencia más. El libro me imagino que ha sido como una válvula de escape. Sí, la verdad que es, a mi parecer y sobre todo lo que sentí el día que lo terminé es como un alivio de poder contarlo, de poder quedarte a gusto. Yo creo que hay mucha gente que está todavía tocada por dentro. Nos han ofrecido terapias, hay psicólogos puestos a disposición de quien quiera. Hay gente que ha ido, yo la verdad que no he ido y a lo mejor este libro quizás es un poco esa salida, ¿no? Que otra gente pues sí que lo ha necesitado porque se les ha marcado bastante. Nos comentabas que está corriendo como la pólvora el libro por el hospital, ¿no? Sí, en el hospital, en cuanto se lo comenté a mis compañeros, yo estuve en el salón de actos y también en las primeras unidades que tuvieron pacientes, fue comentarlo y me encargaron varios, o sea que estoy llevándolos al hospital
estos días, que bueno, pues desde el lunes la verdad que ha salido bien la venta y de momento lo que a la gente lo que me ha dicho es que le ha gustado. Hay un capítulo muy significativo, el 13, No somos héroes. Sí, ese capítulo además es uno de los que yo creo que más tarde he escrito, porque lo empecé, si no fue el primero, o sea, las primeras notas, pues sería de cuando ya llevaba unas cuantas ideas de un capítulo, empecé ese. Porque era una frase que yo había dicho muchas veces. Nosotros trabajamos en un hospital, trabajamos para la sanidad y esto es nuestro trabajo diario. No quiere decir que a diario tengamos estos problemas, pero puede haberlos, porque al final hemos estudiado para eso, se supone que es lo que queremos y lo que nos gusta. Y una cuestión es las condiciones o los recursos que podamos tener para trabajar y otra es que es nuestro trabajo sí o sí. Entonces, lo empecé escribiendo muy pronto y yo creo que al final es el último que acabé porque siempre había algún detallito que decía, no, esta frase quiero que quede mejor así, más marcado. Esto un poco más allá. Y de hecho el capítulo, de primeras el título ya es un spoiler de lo que viene después y la primera frase del capítulo dice, efectivamente, desde el principio lo digo, no somos héroes. Y luego ya explico, pero lo dejo muy claro porque creo que es interesante que la gente también lo sepa. A mí, eso cuando nos ponían ahí con capa, con, yo qué sé, con antifaz, fotos y tal, a mí eso tampoco me parece real porque no somos héroes ni nosotros ni el resto de gente que ha estado trabajando en nuestro trabajo y bueno, pues los héroes son gente de ciencia ficción que de haber sido héroes habíamos acabado con el problema y no, somos humanos con los errores que se han cometido, con los aciertos y con lo que está sucediendo a día de hoy. Es la necesidad de contar en primera persona lo que uno ha vivido dentro del hospital, porque en esta sociedad que nos ha tocado vivir también es verdad que no hay más que sobreinformación por todas partes y uno ya no sabe a qué atenerse. Sí, de hecho, al principio del libro también hago desde el principio al final yo creo, una pequeña crítica a ese exceso de información que ha habido y que muy poca era de ayuda hacia nosotros. Levantarte por la mañana, encender la tele y se interrumpía toda la programación habitual a diario para contar más fallecidos, más ingresos, todo era tragedia, tragedia, tragedia y eso a nosotros no nos animaba. Y la verdad que en el libro he sido muy, muy crítico con eso, con titulares que salían en prensa, incluso los he puesto en el libro porque hay cosas que me parecían hasta escandalosas, ¿no? De decir, oye, es que llevamos 15 días encerrados en un hospital, casi sin días libres, trabajando horas extra y nos estáis machacando información negativa que, yo qué sé, podían haber empleado una portada de un periódico para ayudar a prevenir, no para contarnos, sacarnos fotos de ataúdes, de gente fallecida. A mí me parecía un poco, bueno, y de hecho hay pues varias notas acerca de este tema y bueno, a mí la verdad que me ha ayudado también a desahogarme y poder decir, oye, que es que hay que dar un poco de luz también, ¿no? Por cierto, las ilustraciones, como has indicado antes, son de tu padre, de Jesús Pastor, que es un personaje muy conocido dentro de la cultura de nuestra ciudad. Sí, mi padre lleva haciendo caricaturas de la familia muchos años, ¿no? Incluso hizo un juego de la oca de su instituto, hizo un juego de la oca de mi familia, de su familia y demás, y por encargo incluso había hecho un juego de la oca de Segovia. Y pues bueno, yo sé que yo pinto muy mal, pero mi padre se le da bastante bien, entonces se me ocurrió que para darle un toque más casero al libro, para que sea pues una demostración de que es una experiencia real, en vez de usar fotos, que yo tenía fotos de todo lo que sale ahí, pues lo que hicimos fue, yo le saqué las fotos para que él lo dibujara y también que le diera un toque pues distinto, ¿no? En algunas un toque más de humor, en otras detalles que a lo mejor en una foto no se pueden apreciar. Y bueno, pues ha quedado bastante interesante en ese sentido. A mí me gusta más así que con fotos, que de hecho era mi idea primera, las fotos. Por cierto, editado por Ediciones Derviche,
Segovia, de librería Entre Libros, que ha apostado por publicar este libro, Un día más, un día menos, crónica de una pandemia en Segovia. Por cierto, Marcos, hay que recordar a la gente que tenga memoria y que tenga responsabilidad, ¿no?, a partir de estos momentos. Sí, el otro día que cuando estuve en la tele me decían, ¿no quieres lanzar un mensaje a ver si a ti te hacen más caso? Y yo dije, bueno, lo puedo hacer, pero... y al final pues salió, y yo creo que es verdad que hace falta que la gente tenga un poco más de sentido común, sobre todo, porque en España siempre se nos olvidan las cosas muy rápido, eso ha quedado muy claro, pero estas tragedias no se pueden olvidar tan rápido teniendo en cuenta que no se ha pasado, que es que sigue ahí, y seguimos teniendo pacientes ingresados, y en Segovia, por desgracia, lo pasamos muy mal al principio, y por suerte, haberlo pasado tan mal nos permite ahora a lo mejor un pequeño descanso. Pero mi hermana es médica en Valencia, en un hospital, y yo hablo con ella desde marzo. Me acuerdo que íbamos a diario, oye, ¿cómo va? ¿Cómo tenéis? ¿Cómo? Y ahora por allí pues, están teniendo una incidencia bastante alta. Es decir, la gente cree que esto se acabó, y no se acabó. Esto sigue, y si no tenemos un poquito de memoria, de acordarnos de cómo prevenirlo, de acordarnos de las consecuencias, es un poco difícil que podamos frenarlo, porque se extiende muy rápido si no tienes cuidado. Con un poquitín de cuidado se frena fácilmente. Muy recomendable el libro Un día más, un día menos, crónica de una pandemia en Segovia, del segoviano Marcos Pastor Galán, que es enfermero en pediatría en el Hospital General de Segovia. Marcos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.